Mi esposo me obligó a dejar mi trabajo para ser ama de casa, pero después de que su madre falleció, dejó de trabajar para jugar videojuegos, y en secreto, vendió nuestra casa porque quería vivir en una camioneta. Hace 6 meses, mi esposo Mike destruyó nuestras vidas. Verás, Mike y yo estuvimos casados durante 3 años. En todo ese tiempo, nunca vi ninguna señal de problemas en nuestro matrimonio. Desde el principio, él era alguien en quien pensé que podía confiar por completo, un compañero sólido y confiable que siempre parecía comprometido con nuestra familia. Solía ser un padre devoto para nuestros 2 hijos, trabajaba duro para mantenernos y se enorgullecía de estar ahí para nuestra familia. Sin embargo, todo cambió cuando su madre falleció repentinamente. Su muerte lo golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera visto antes, y se convirtió en una persona diferente de maneras que me costó entender. Aunque simpatizaba profundamente con su dolor, ya que también perdí a mis padres a una edad temprana, su reacción me pareció muy extraña. Al principio, parecía algo menor. Mike faltaba al trabajo 1 o 2 días, diciendo que estaba demasiado cansado desde la muerte de su madre, y pensé que tal vez solo necesitaba un descanso para recargar energías. Pero pronto se convirtió en algo mucho más grande. En lugar de descansar o buscar maneras de superar su dolor, comenzó a pasar días enteros en el sótano pegado a los videojuegos. Pasaban horas y parecía que olvidaba todo fuera de esa pantalla, sus responsabilidades, su familia, incluso él mismo. Aún así, traté de ser comprensiva, creyendo que tal vez estaba usando los videojuegos como una forma de escapar del dolor de perder a su madre. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas y seguía faltando al trabajo, comencé a preocuparme. Dependíamos económicamente de él. Si hubiera tenido mi propio trabajo, tal vez podría haberle dado espacio para procesar las cosas a su manera, pero él había insistido en que yo fuera ama de casa. Al principio de nuestro matrimonio, cuando nos preparábamos para nuestro primer hijo, Mike me alentó fuertemente a dejar mi trabajo, diciendo que quería que nuestros hijos tuvieran una madre en casa que pudiera cuidarlos a tiempo completo. Acepté porque lo amaba y quería lo mejor para nuestra futura familia. En ese momento, Mike tenía un trabajo estable y bien remunerado, y habíamos trabajado duro para ahorrar dinero. Pero ahora, con él faltando al trabajo mientras teníamos 2 hijos que cuidar, toda la situación comenzó a sentirse como una bomba de tiempo. Cada día que faltaba al trabajo aumentaba mi ansiedad, dejándome aterrorizada de que eventualmente lo despidieran y no tuviéramos cómo mantenernos. Además, Mike se apartó de cualquier tipo de ayuda en el hogar. Apenas interactuaba con los niños y a menudo ignoraba sus pedidos de atención o de jugar, dejándome manejarlos sola. Tareas simples como cargar el lavavajillas o lavar los platos se volvieron insoportables para él y se negaba a hacer nada. Incluso su cuidado personal quedó de lado. Pasaban días sin que se bañara adecuadamente, y a veces llevaba un olor rancio, como si no se diera cuenta. Lo peor era que si intentaba hablar con él al respecto, se agitaba y se enojaba. A veces me gritaba frente a los niños, algo que nunca había hecho antes, dejándolos confundidos y asustados. Eventualmente, lo inevitable ocurrió. Su jefe lo despidió después de semanas de ausencias y sin comunicación formal. Su empresa no podía esperar más. Cuando Mike recibió la noticia, explotó en un ataque de ira. Caminaba por la casa gritando, tirando cosas y culpándome a mí y a los niños si nos acercábamos. Traté de mantener la calma, diciéndole con cautela que esto era algo que habíamos anticipado después de tanto tiempo sin ir al trabajo ni notificar a su jefe. Pero eso solo lo desencadenó más. Su rostro se torció de ira y comenzó a gritar que nadie lo entendía ni lo que estaba pasando. Incluso murmuró que había dado años de su vida a la empresa y que su jefe no tenía derecho a despedirlo. Furioso, dijo que estaba tan enojado que podría dispararle a su jefe. Me quedé impactada, dándome cuenta por la intensidad de su rostro que no estaba bromeando ni exagerando. Parecía que lo decía en serio. Antes de la muerte de su madre, Mike nunca había sido una persona violenta, y si alguien me hubiera dicho que hablaría así, nunca lo habría creído. Pero claramente había cambiado y parecía una persona completamente diferente. En ese momento, me di cuenta de que los problemas de mi esposo podrían ser más profundos que el dolor o la ira. Podría estar lidiando con una depresión, algo más allá de lo que yo podía ayudar sola. Decidí sugerirle suavemente que considerara ver a un terapeuta. Al principio, se mostró defensivo, negándose rotundamente a hablar con un extraño sobre sus problemas. Desestimó la idea, afirmando que no necesitaba ayuda y que resolvería las cosas por sí mismo. Sin embargo, a medida que sus cambios de humor se volvían más severos e impredecibles, lo que provocaba frecuentes discusiones y tensión entre nosotros, finalmente aceptó probar la terapia. Sentí una chispa de esperanza, pensando que tal vez, con la orientación profesional, podría encontrar su camino de regreso a sí mismo y a nosotros. Al principio, pensé que la terapia podría estar marcando una diferencia, pero pronto quedó claro que algo no estaba bien. En lugar de enfocarse en sanar o trabajar en sus problemas, Mike comenzó a desarrollar comportamientos extraños e impulsivos. De repente, empezó a gastar de manera extravagante en artículos de lujo que no podíamos permitirnos. Perfumes caros, zapatillas de diseñador,
cosas que nunca le habían importado antes. Le recordé que estaba desempleado y que solo teníamos unos ahorros limitados, por lo que no debería estar gastando el poco dinero que nos quedaba en cosas innecesarias. Sin embargo, Mike me ignoró y empezó a decir que finalmente tenía claridad y que sabía lo que estaba haciendo. Con cada día que pasaba, veía cómo nuestros ahorros disminuían. Era doloroso y aterrador pensar que, si esto continuaba, podríamos perderlo todo. La posibilidad de que mis hijos y yo quedáramos sin un lugar seguro o un hogar estable me pesaba constantemente. Me di cuenta entonces de que no podía confiar en Mike para arreglar las cosas, al menos no lo suficientemente pronto como para marcar una diferencia. Necesitaba tomar las riendas y encontrar un trabajo, cualquier trabajo, que pudiera ayudarnos a salir adelante. Después de días de buscar y realizar entrevistas, finalmente conseguí un trabajo de medio tiempo en un restaurante de comida rápida. No era lo que había imaginado para mí, pero era un pequeño paso hacia la estabilidad, y me aferré a eso. Pero ahora mi vida se había convertido en una rutina agotadora. No solo trabajaba medio tiempo, sino que también me encargaba de todas las responsabilidades del hogar: lavar la ropa, limpiar, hacer las compras, pagar las facturas. Todo recaía sobre mí. Mis hijos necesitaban cuidado, orientación y consuelo, especialmente ahora que empezaban a notar la tensión y los cambios en su padre. Estaba completamente desbordada, tratando de equilibrar el trabajo y la vida en casa por mi cuenta, mientras Mike se alejaba cada vez más de nosotros. Pasaba sus días en el sótano, que había convertido en una especie de cueva de hombres. O estaba allí o asistía a sus citas con el terapeuta, rara vez interactuando con los niños o conmigo. Incluso nos prohibió entrar al sótano, dejando claro que ese espacio era exclusivo para él. Luego, hace unos 6 meses, mientras preparaba la cena en la cocina y ayudaba a los niños con sus tareas escolares, Mike subió del sótano prácticamente irradiando emoción. Parecía realmente feliz, algo que no había visto en él en mucho tiempo. Al principio, sentí una chispa de esperanza, pensando que tal vez finalmente había conseguido un trabajo para mejorar nuestra situación familiar. Le pregunté qué sucedía, y comenzó a decirme con entusiasmo que había estado hablando con su terapeuta durante días sobre cómo luciría su futuro soñado. Aparentemente, ese día había dado el primer paso hacia ese futuro. Confundida, le pregunté qué quería decir. Hasta ese momento, nunca había mencionado ningún tipo de futuro soñado o metas de vida en las que estuviera trabajando. Entonces, Mike comenzó a decirme que, desde que su madre había fallecido, sentía que nuestra vida, nuestra familia, esta casa, lo ataban demasiado. Explicó que durante mucho tiempo había querido dejar todo atrás, escapar y comenzar de nuevo en algún lugar lejano. Sin embargo, no podía hacerlo porque estaba casado y tenía 2 hijos. Eso, según él, era la razón de su depresión durante meses. Me quedé impactada al darme cuenta de las implicaciones de lo que acababa de decir. Este era mi esposo, el padre de mis hijos, culpándonos de su infelicidad. Miré a nuestros hijos, que seguían cerca, y les pedí suavemente que fueran a sus habitaciones para que Mike y yo pudiéramos hablar a solas. Necesitaba entender exactamente qué estaba diciendo. Le pregunté directamente: ¿por qué dices algo así? ¿Qué quieres decir con que quieres dejar todo atrás? Mike me miró con una extraña indiferencia y explicó que, desde la muerte de su madre, toda esta ciudad le parecía vacía, como si nada aquí tuviera sentido. Dijo que ese sentimiento de vacío lo había agobiado tanto que ya no soportaba la idea de quedarse. Sin embargo, después de hablar con su terapeuta y darse cuenta de lo corta que es la vida, ahora estaba decidido a aprovechar al máximo los días que le quedaban. Entonces llegó el verdadero shock. Mike continuó diciendo que, después de meses de pensar seriamente, finalmente había vendido nuestra casa. Esa era la razón por la que estaba tan emocionado de hablar conmigo. Continuó diciendo que ahora podía pasar a una nueva etapa en su vida, donde simplemente viajaría por el país sin preocupaciones. Me quedé paralizada, apenas capaz de comprender sus palabras, mientras Mike continuaba diciendo que quería vivir una vida en una camioneta a partir de ese momento. ¿Qué quieres decir con que vendiste nuestra casa?, le pregunté, esperando haber oído mal. Pero comenzó a explicarme que no debía preocuparme porque, si quería, los niños y yo podíamos unirnos a él para vivir esta vida soñada. Según él, había vendido nuestra casa a un muy buen precio, y con ese dinero quería comprar una camioneta convertida en una pequeña casa y salir a la carretera, abrazando una vida nómada. Lo miré, buscando en su rostro alguna señal de que tal vez estaba bromeando o había perdido la cordura, pero parecía serio, mortalmente serio. ¿Vendiste nuestra casa sin siquiera hablar conmigo? ¿Estás loco, Mike? Esta es nuestra casa, nuestra vida. ¿Cómo pudiste tomar una decisión tan grande sin incluirme? ¿Acaso te importa lo que yo quiero, o esto se trata solo de ti y de tu supuesto sueño? Le solté, sintiendo mi rostro enrojecer de la frustración, la incredulidad y el dolor. Él respondió con calma, casi de manera indiferente: esta es mi casa, así que realmente no necesito tu permiso para decidir qué hacer con ella. Luego,
Con un entusiasmo casi ensayado, trató de convencerme de que esta era la mejor decisión para todos nosotros. Señaló lo infeliz y triste que había estado durante meses y cómo había ignorado a los niños y a mí, pero ahora, para ser feliz de nuevo, necesitaba hacer esto. Escuchar sus palabras desató en mí una ola de ira que había intentado suprimir durante meses. ¿De verdad creía que simplemente aceptaría su plan ridículo? Había vendido nuestra casa, el lugar donde criamos a nuestros hijos, compartimos recuerdos y construimos nuestra vida juntos, sin decirme ni una palabra. A medida que la realidad de su decisión se hundía, también lo hacían los miedos prácticos. ¿Dónde se suponía que íbamos a vivir ahora? Eso depende completamente de ti, dijo Mike. Si quieres venir conmigo, podemos usar el dinero que tengo para comprar la camioneta y empezar a viajar. Si no, bueno, tal vez puedas quedarte con una de tus amigas por ahora, pero tendrás que encontrar un lugar para ti y los niños pronto. Le señalé que los niños necesitaban ir a la escuela todos los días y que no podían hacerlo viviendo en una camioneta y viajando de un lado a otro. Sin embargo, Mike argumentó que la educación no tenía que aprenderse en libros o aulas y que nuestros hijos podían aprender desde cualquier lugar, ya que la naturaleza era nuestro mejor maestro. Me reí con escepticismo ante su respuesta. Incluso sugirió que podríamos mantenernos económicamente consiguiendo trabajos remotos mientras vivíamos en la carretera, trabajos que supuestamente nos permitirían vivir libres y sostener nuestra vida nómada. Mi cabeza comenzó a doler mientras él seguía hablando. Esto sonaba como una pesadilla, como algo sacado de una historia, no nuestra vida real. Las palabras de Mike, su entusiasmo y su total desconexión de la realidad me hicieron sentir como si estuviera hablando con un extraño. Ahí estaba él, esperando que yo desarraigara todo, pusiera en peligro el futuro de nuestros hijos y me lanzara a una vida que había soñado por su cuenta, sin pensar en cómo nos afectaría. No podía creer que, debido a esta decisión impulsiva y que cambió nuestras vidas, nuestro mundo una vez estable se hubiera derrumbado por completo. Mike siguió insistiendo, diciendo que, como su pareja, debería apoyarlo en esta nueva visión. Hablaba con tanto entusiasmo que incluso mencionó que no podía esperar para compartir esta buena noticia con nuestros hijos, si yo aceptaba su plan. Sus palabras me dejaron sin aliento. Durante meses, lo había apoyado en todo, desde las profundidades de su dolor hasta su aislamiento autoimpuesto, su ira, sus decisiones irracionales e incluso las consecuencias financieras de su desempleo. Me había mantenido firme, esperando que, si mantenía las cosas estables, él eventualmente volvería a ser el mismo. Pero claramente ya no merecía ese apoyo. Lo miré y, por primera vez, dejé que la verdad saliera. Tienes razón, Mike. Soy tu esposa y te he apoyado todos los días desde que tu madre murió. He estado ahí para ti sin fallar. Me encargué de todo, desde cuidar a los niños y mantener la casa hasta conseguir un trabajo para ganar dinero después de que perdiste el tuyo. Pensé que, manteniéndolo todo junto, volverías a nosotros. Pero ahora has ido y vendido nuestra casa, la única seguridad que tenemos, y esperas que abandonemos todo para criar a nuestros hijos en una camioneta, sin estabilidad y sin un plan. No, Mike, no haré eso, y ciertamente no permitiré que la vida de nuestros hijos sea desarraigada por esto. Mike me miró con una mezcla de confusión y frustración, preguntándome por qué lo culpaba por su decisión, cuando todo lo que quería era ser feliz. Respiré profundamente y le dejé claro que debía encontrar una forma de deshacer la venta. Le dije que debía devolverle el dinero al comprador y dejarnos conservar nuestra casa, o al menos, comprar un nuevo lugar donde pudiéramos establecernos. Mike se negó rotundamente a hacer esto, argumentando que no podía simplemente abandonar su sueño de vivir en la carretera por mi culpa. Insistió en que yo estaba interponiéndome en su felicidad, como si su sueño justificara tirar a su familia a la calle. Le dije sin rodeos que, si vivir en una camioneta era lo que realmente quería, era libre de hacerlo, pero yo no desarraigaría mi vida ni la de nuestros hijos para vivir su fantasía. Los niños y yo necesitábamos estabilidad, y si eso significaba que él seguiría sin nosotros, entonces que así fuera. Mike se quedó en silencio, y esperé que estuviera tomándose el tiempo para reflexionar y eventualmente elegir quedarse con nosotros. Pero no podía estar más equivocada. Sin pensarlo dos veces, Mike nos dejó atrás. En una semana, empacó sus cosas y se fue para vivir su supuesto sueño de vida en una camioneta. No podía creerlo. Mis hijos y yo nos quedamos sin un lugar donde ir y sin ningún tipo de apoyo por parte de Mike. No tuve más remedio que recurrir a mi hermana mayor, Lizzie, quien amablemente nos ofreció un lugar para quedarnos. Lizzie siempre había detestado a Mike, así que cuando se enteró de que nos había abandonado para perseguir su sueño, estaba aún más furiosa. Me presionó para que solicitara el divorcio de inmediato. En ese momento, no estaba segura de estar lista para eso. No tenía los medios financieros para proceder con un divorcio, y todo era tan abrumador. Honestamente, nunca imaginé encontrarme en esta situación, enfrentando la posibilidad de una separación después de todo lo que Mike y yo habíamos pasado juntos. Necesitaba tiempo para procesarlo todo, tomar aire y averiguar cómo reconstruir nuestras vidas sin él.
Lizzie fue quien me ayudó a encontrar un nuevo y mejor trabajo como asistente en la boutique de una amiga suya. Este trabajo fue un gran avance en comparación con mi empleo de medio tiempo en el restaurante de comida rápida. Aunque estaba contenta de ganar mejor y de poder mantener a mis hijos, todavía me dolía la pérdida de mi esposo. Mis hijos también estaban confundidos. Mike ni siquiera tuvo la decencia de hablar con ellos antes de irse. Como resultado, los niños no entendían por qué su padre no volvía a casa ni por qué ya no vivíamos en nuestro hogar, y me rompía el corazón cada vez que no podía darles una respuesta clara. Intenté llamar a Mike, esperando que al menos se tomara un momento para hablar con los niños y explicarles, pero se negó a contestar. Después de unas semanas, incluso desconectó su número, lo que significaba que no podía contactarlo en absoluto. Era como si hubiera borrado su existencia de nuestras vidas, dejándome cargar con el peso de sus decisiones mientras los niños se quedaban con nada más que preguntas sin respuesta. Los últimos 6 meses han sido increíblemente difíciles, pero poco a poco he logrado reconstruir mi vida. Los niños finalmente han comenzado a adaptarse y se están acostumbrando a una vida sin Mike. Ha sido un gran alivio verlos más felices, más tranquilos y ya no cargando con la tensión que la ausencia de Mike causó. En cuanto a mí, he aceptado la realidad de que mi vida ya no incluye a Mike. He asumido que nuestra relación ha terminado y he hablado con un abogado para preparar el proceso de divorcio. El único problema es que no sé dónde está Mike. Desapareció sin dejar rastro, y ninguno de sus amigos o familiares parece tener idea de dónde se encuentra ahora. Consideré contratar a un investigador privado para localizarlo, pero no quería gastar más dinero en él, especialmente después de todo lo que había pasado. Entonces, de repente, ayer Mike me contactó. Al principio, no reconocí el número, era desconocido. Pero cuando se identificó, me quedé impactada. Después de tanto tiempo, me sorprendió que intentara comunicarse conmigo. Torpemente me preguntó cómo estábamos los niños y yo, y con sarcasmo le respondí que estábamos bien sin él. Siguió preguntándome sobre nuestras vidas, pero aproveché la oportunidad para ser clara con él. Le dije que era bueno que hubiera llamado porque quería entregarle los papeles del divorcio. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Finalmente habló, con la voz algo temblorosa, diciendo que no esperaba que yo mencionara el divorcio de repente. No pude evitar reírme ante eso, considerando que esto no surgía de repente en absoluto. Esta era la realidad de lo que había estado pasando durante meses. Él nos había abandonado, dejándonos sin casa ni dinero, y aún así esperaba que continuáramos casados. Fue entonces cuando Mike comenzó a decirme que no quería divorciarse. Suplicó, diciendo que aunque había tomado una decisión egoísta al irse, ahora estaba completamente curado y mejor que nunca. Después de todo el tiempo que pasó en la carretera, se dio cuenta de que no era tan maravilloso como había imaginado. Dijo que nos extrañaba, que extrañaba ser parte de la familia y que quería volver con nosotros. Me rogó que le diera una segunda oportunidad. Le dije que no, de inmediato. Después de todo lo que había sucedido, después de todo lo que nos había hecho pasar, pensaba que podía regresar como si nada y que todo estaría bien. Le dejé claro que no lo quería de vuelta, que ni yo ni los niños lo necesitábamos. Nos habíamos acostumbrado a vivir sin él, y estábamos mejor así. Mike intentó argumentar, insistiendo en que estaba siendo demasiado dura y que él realmente había cambiado la carretera, que las cosas podrían volver a ser como antes. Pero me mantuve firme. Al final, le dije que podía tomarse unos días para procesar todo, pero que yo seguiría adelante con el divorcio, independientemente de cómo se sintiera. Actualización. Un gracias a todos por sus sugerencias. Para aclarar algunos puntos, Mike no se comunicó con nosotros ni una sola vez durante los 6 meses que estuvo fuera. Nunca nos envió dinero ni pagó manutención para los niños. Además de su madre, Mike nunca tuvo una relación cercana con su familia, por lo que nadie tenía idea de dónde estuvo durante esos meses. Para quienes especulan que tal vez estaba con otra mujer o que tuvo una aventura y ahora que las cosas no funcionaron con ella, está regresando, honestamente, ya no me importa. No estoy interesada en indagar qué hizo o dónde estuvo. A estas alturas, no importa. Lo que necesito ahora es claridad, paz y estabilidad para mí y para mis hijos. En este momento, lo único que quiero es divorciarme de Mike. Eso es todo. Actualización 2. Finalmente me reuní con Mike para entregarle los papeles del divorcio. Al principio, parecía pensar que con simplemente verme podría convencerme de que había cambiado, que yo podría ver la persona en la que se había convertido. Comenzó diciéndome que ahora tenía un trabajo estable y que había estado ahorrando diligentemente dinero. Dijo que durante su viaje por carretera, sin importar a dónde fuera o dónde intentara asentarse, solo se encontraba extrañándome a mí y a los niños. Suplicó que le diera otra oportunidad, prometiendo que esta vez haría las cosas de manera diferente. Incluso dijo que compraría otra casa para nosotros. Le recordé que había vendido nuestra última casa sin mi consentimiento, una decisión que me hizo sentir traicionada y poco importante. Rápidamente prometió que esta vez me incluiría en la escritura de la casa para que me sintiera segura y protegida.
Solo negué con la cabeza ante sus palabras vacías y le entregué los papeles del divorcio. Sabía mejor qué creerle esta vez. La expresión en su rostro cuando se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, cuando vio que no estaba recibiendo una segunda oportunidad sino una demanda de manutención infantil y papeles de divorcio, fue absolutamente inolvidable. Parecía completamente sorprendido, casi como si no pudiera creerlo. Me preguntó, incrédulo, por qué estaba haciendo esto, especialmente cuando todo lo que quería era reunirnos como familia. Le dejé claro que, si realmente quería estar presente para los niños, eso estaba bien, pero yo no quería nada más que eso. Le dije directamente que ya no era mi pareja y que no iba a permitir que interrumpiera mi vida nuevamente. Ya había pasado por suficiente. Intentó discutir un poco más, como suele hacer, pero no estaba dispuesta a ceder. Simplemente me di la vuelta y me fui. En ese punto, ni siquiera valía la pena discutir con él. Ya había escuchado todas sus promesas vacías y había visto el mismo patrón demasiadas veces como para seguir perdiendo mi energía. Estaba lista para dejar atrás el drama. Desde entonces, Mike no ha dejado de bombardearme con mensajes de voz, prácticamente rogándome que me reúna con él nuevamente y le dé otra oportunidad. Su comportamiento se siente casi desesperado, y no puedo evitar sentirme irritada. Sigue enviándome mensajes sobre cómo perdió a su madre y ahora va a perderme a mí y a los niños también. El caso es que este hombre fue quien nos abandonó en primer lugar, dejándonos atrás sin pensarlo 2 veces. Ahora aquí está, actuando como si fuera la víctima, tratando de manipularme para que me sienta responsable de su miseria. Parece que piensa que unas cuantas súplicas borrarán el pasado. Pero así no funciona la vida. Actualización 3. Han pasado 7 meses desde mi última actualización y pido disculpas por la demora en compartir algo aquí. La vida ha sido un torbellino, pero quería contarles cómo están las cosas ahora. Después de un largo proceso de divorcio, finalmente obtuve el divorcio de Mike. El tribunal le ordenó pagar manutención infantil cada mes, tal como había solicitado. Honestamente, fue un gran alivio saber que ya no tendría que cargar con todas las responsabilidades de los niños por mi cuenta. Además, también se le ordenó pagar toda la manutención infantil atrasada junto con una considerable pensión alimenticia como consecuencia de haber abandonado a su familia durante todos esos meses. Por ahora, Mike y yo compartiremos la custodia de los niños, y estoy algo de acuerdo con eso. Quiero que nuestros hijos crezcan con ambos padres en sus vidas, incluso si estamos divorciados. Ellos merecen esa estabilidad, y honestamente, creo que será bueno para ellos. Sin embargo, si Mike vuelve a abandonarlos alguna vez, me aseguraré de que los pierda para siempre. Recientemente, los niños y yo nos mudamos a un pequeño apartamento propio. Lizzie nos habría dejado quedarnos con ella más tiempo, pero me sentía culpable por haber estado allí tanto tiempo, aunque estaba increíblemente agradecida por todo lo que hizo por nosotros. Era hora de comenzar un nuevo capítulo por nuestra cuenta y construir una vida para nosotros mismos. Estos últimos meses no han sido fáciles, pero siento que finalmente las cosas están encajando. Honestamente, estoy orgullosa de lo lejos que hemos llegado, tanto mis hijos como yo. Realmente creo que estaremos bien.